Y bueno, ¿cómo habrá querido nuestro Señor que hiciéramos uso de ese regalo tan grande que es la sexualidad? Y bueno, hemos visto unos lineamientos aquí en la Humane Vitae, escrita por San Pablo VI, que la encuentras facilísimo en las redes. Y bueno, hemos estado platicando en todos estos programas. Yo creo que es ya donde terminamos porque ya nos queda muy poquito para explicar. Y vamos en la parte que escribe dirigida a los sacerdotes. Dice: amados hijos sacerdotes, que sois por vocación los consejeros y directores espirituales de las personas y de las familias, a vosotros queremos dirigirnos ahora con confianza. Vuestra primera incumbencia, en especial la de aquellos que enseñan la teología moral, es exponer sin ambigüedades la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio. Sed los primeros en dar ejemplo del obsequio leal, interna y externamente, al magisterio de la Iglesia en el ejercicio de vuestro ministerio. Dice: os ruego también, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis igualmente, y no haya entre vosotros cismas, antes seáis concordes en el mismo pensar y en el mismo sentir. Esto debe ir acompañado, es decir, todo lo que nos enseñan sobre el abrazo conyugal, de la paciencia y la bondad. Y nos recuerda que Jesús fue intransigente con el mal, pero misericordioso con las personas. Que en medio de sus dificultades se encuentren siempre los cónyuges en las palabras y en el corazón del sacerdote el eco de la voz y del amor del Redentor. Hablad además con confianza, amados hijos, seguros de que el Espíritu de Dios asiste al magisterio en el proponer la doctrina, ilumina internamente los corazones de los fieles, invitándolos a prestar su asentimiento. Voy a repetir esto porque está muy importante. Y en otros programas hemos dicho, no es que la Iglesia se puso a ver cómo les fastidio tanto que gozan de la sexualidad, cómo les hago esto algo incómodo, los reprimo. No. La Iglesia sencillamente nos explica la voluntad de Dios en el tema de la sexualidad. Voy a repetir: hablar además con confianza, amados hijos, seguros de que el Espíritu de Dios que asiste al magisterio en proponer la doctrina ilumina internamente los corazones de los fieles, invitándolos a prestar su asentimiento, es decir, nos invita a obedecer. Enseñad a los esposos el camino necesario de la oración. Prepararlos a que acudan con frecuencia y con fe a los sacramentos de la Eucaristía y la penitencia, sin que dejen nunca de desalentarse por su debilidad. Porque bueno, podríamos decir, para unos recién casados especialmente, resulta difícil abstenerse del abrazo conyugal en los periodos fértiles cuando por alguna razón que es moralmente válida, no se está preparado para que prosiga de ese abrazo conyugal una nueva vida. Pues ¿cómo? Con la fuerza de Dios. ¿Y de dónde sacamos la fuerza de Dios para esto y para todo lo demás? En la oración, en la Eucaristía y en la penitencia. ¿Es difícil? Sí, imposible. Sin la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios, todo es siempre Y fíjate fácil. una cosa, Marilena, que eso sirve no solamente para tener unas relaciones más sanas, sino para tener control sobre nosotros. Y que lo que nosotros queremos sea exactamente lo que Dios quiere. Dios quiere este tiempo de abstinencia y se lo ofrecemos a Él por la conversión de los pecadores y por nuestras propias almas, entonces va a tener un fruto de santidad. Eso sirve para el tema que vamos a tocar del Tríodo Pascual, porque todo este tiempo hemos estado viviendo esta cuaresma que la Iglesia también nos propone. ¿Pero para qué? ¿Porque ella es caprichosa? No. Para mortificar toda esa carne, la concupiscencia de la carne, y poder vivir la parte espiritual que también tenemos y que se une al Espíritu Santo. Y su nombre es Espíritu Santo, quiere decir que todo lo que toca santifica. Pero no puede estar el Espíritu Santo con el pecado. No. Él se aparta. No puede cohabitar. No puede cohabitar. Ahora, ¿qué sucede aquí? Vuelve a leer la parte esa cuando dice que los... Me gusta que sea una tercera vez, porque vuelvo a repetir, a veces nos imaginamos que la Iglesia está fastidiándome para que yo no sienta placer, para que yo no disfrute con mi cónyuge. No, vuelvo a repetir, y aquí está inspirado, además ya es santo, San Pablo VI. Hablad además con confianza, amados hijos, seguro de que el Espíritu de Dios, ¿quién? El Espíritu de Dios, ¿quién? El Espíritu de Dios
que asiste al magisterio, es decir, a lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia, en proponer la doctrina. Ilumina internamente los corazones de los fieles, invitándolos a prestar su asentimiento. Bueno, y luego viene aquí la recomendación que hacen los obispos. Dice, trabajad al frente de los sacerdotes, vuestros colaboradores, de vuestros fieles con ardor, sin descanso, por la salvaguardia y la santidad del matrimonio. Los obispos están especialmente llamados a cuidar de nuestra santidad, y si nosotros nos salimos de la voluntad de Dios en la sexualidad, no podemos llegar a ser santos, y entonces pues nos va a tocar lo que no aprendimos aquí en las clases que nos daba la iglesia, pues irlo a aprender al purgatorio. Fíjate, y a veces también al infierno. El infierno existe, Bueno, y te puedes perdón, condenar. sí, no que es tan fuerte, pero sí. Claro que estoy resumiendo todo lo que dice Loman Evite, y que es cortísima, tiene 29 páginas y es tamaño un cuarto de carta. Dice también aquí, considerad esta misión como una de vuestras responsabilidades más urgentes en el tiempo actual, y seguimos en esa urgencia. De hecho, nuestro párroco de San Antonio de Padua nos ha dicho que el ministerio Provida es el más importante. Claro que es el más importante. Se nos ha olvidado que nos preocupa la guerra que hay ahorita, bueno, tanta problemática. Qué bueno que el nos preocupe. Socialismo hacía puerta en varios países, pero nos desocupamos de esas criaturas inocentes, indefensas, que están muriendo en el vientre, a petición de sus madres, por aquellos que juraron respetar la vida, cuidarla y Sí, protegerla. señor. Yo vuelvo a repetir porque sigo indignada conmigo misma, que digo, bueno, ¿qué he estado haciendo mal? Porque yo como católica, si yo fuera como Santa Faustina, pues llegara y se ilumina todo y toda la gente se convierte, ¿verdad? Me hace falta mucho en mi trabajo personal, en mi apostolado. ¿Qué estamos haciendo mal? Yo me asombré hace unas semanas que descubrí que pasamos, yo siempre me quedé en la fecha en la cifra de 50 millones de abortos anuales. ¿En qué momento pasamos a 73? Es un 50% más, es en un tiempo muy corto. Es la primera causa de muerte en el mundo. Pero no nos podemos desalentar, No, porque nosotros estamos no haciendo lo que Dios quiere, y cada vez hacerlo con más pulcritud, con más pureza de intención. Para eso necesitamos el Espíritu Santo, como bien lo decía María Elena. Y esperar en Dios. Subieron las cifras, pero algo va a pasar, porque Dios, yo sé a quién le estoy orando. Ahí también nosotros recemos en fe. No, y también trabajar en nosotros mismas, porque ayer platicamos, Sí. llegó una vez la Madre Teresa de Calcuta a un bar, que dirían, ¿cómo va a entrar? Pues Jesús se iba a todos los lugares, y los alcohólicos de rodillas y convirtiéndose. Entonces, si fuéramos tan santas, pues lograríamos que muchos más sanaran, entendieran, pero bueno, hay que trabajar primero en nosotros mismos. Eso y luego correcto. dice también, respetando, porque nos dice, esto supone, ¿sabéis?, una acción pastoral, respetando fielmente el designio de Dios. Es no decir, bueno, pues yo creo que la iglesia está mal, vamos abriendo un huequito aquí, vamos dando estas dispensas, no. Y el No, la iglesia nunca lo va a hacer así. Llamamiento final. El hombre no puede hallar la verdadera felicidad a la que aspira con todo su ser, más que en el respeto de las leyes grabadas por Dios en su naturaleza. Exacto. Y que debe observar con inteligencia y con amor. ¿Por qué? Porque la libertad es elegir el bien. Y si yo creo que vivir la sexualidad como a mí me da mi santa gana, que de santa no tiene nada, entonces para poder disfrutar todo el tiempo, como yo quiera, hacerme árbitro de la vida, entonces voy a utilizar métodos artificiales, pues voy a vivir esclavo de la lujuria. ¿Y qué es lo que sucede? El Papa, bueno, no vamos ahorita aquí a repetir, pero él nos dijo las consecuencias que íbamos a vivir y que son las que hoy estamos viviendo. Cuando el amor no es libre, total, fiel y fecundo es cuando le quitamos esa apertura haciendo uso de métodos artificiales, pues una de las consecuencias que él nos advirtió sería el divorcio, sería los jóvenes teniendo sexo antes de casarse. El adulterio y por ende el aborto. Y por eso han subido también las tasas de aborto, es la consecuencia, porque de ahí se destapó todo, al sacar la sexualidad de nuestro Señor. Y bueno, finalmente nos da una bendición y fue escrita el 25 de julio de 1968. Y bueno, platicábamos también que esta semana se nos juntó la encarnación con la pasión, que es como el camino de Jesús del vientre hasta el cielo. ¿En qué vientre? Si la tierra que pisó Jesús es santa, cuanto más el vientre donde estuvo albergado. Además estuvo ahí siendo el vientre de la Virgen María, fue el primer sagrario.
Y de alguna manera también todas las embarazadas llevan en su vientre un sagrario. Eso es Porque correcto. porque si nosotros somos templo del Espíritu Santo, esos pequeñísimos templos del tamaño de un puntito de la palabra de Dios, de un granito de azúcar, ¿qué puede haber más puro, más inocente y más indefenso? En el vientre de la mamá. Si nosotros viéramos espiritualmente, yo creo que veríamos salir luz del vientre, como lo vemos seguramente en el sagrario, en la Sagrada Escritura, que a veces la tratamos con tanta falta de respeto, le ponemos cosas encima, la tenemos allá arrumbadita. O no la leo. El Qué otro día peor. me tocó ir a un salón de belleza con muchas cosas de nueva era, de superstición, y bendito Dios tenía la Biblia, pero estaba como arrumbadita. Entonces algo me tocó decirle, pues mire, en vez de estar creyendo en esas cositas, que pues la bendición no viene de Dios, sino de su infernal enemigo, el cual queda reprendido en nombre de Cristo Jesús, mejor ponga en un lugar más visible la palabra de Dios. Y léanla. Y bendiga su local y seguramente va a tener más, pues más clientes. Fíjate, María Elena, que mientras estaba leyendo lo del documento, y me recordaba del evangelio que propone hoy la liturgia, este miércoles santo, antes de entrar al marco del triduo pascual, queda bien claro la traición. Y nosotros decimos, ese fue Judas. O un hombre que está en adulterio dice, ese documento, eso es una tontería, eso no puede ser así, porque ¿qué voy a hacer yo con mis ganas? Yo voy a dejar de ser menos hombre, es más hombre el que dice que no. Voy a leer algunos versículos del Evangelio de hoy y luego lo seguimos comentando. Dice, el primer día de los ácimos, comienza en el versículo 14. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote. Es decir, vamos a pasar de la encarnación, ahorita ya la pasión. Sí. Sí, volvemos después a la Sí. encarnación también, pero Sí, claro. quiero reflejar aquí porque va acorde con lo que terminamos de leer del Humanevite, ¿correcto? Dice, entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo, ¿qué quieren darme si yo se los entrego? Ellos le asignaron 30 monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle. Judas, voy a detenerme aquí. Este es solamente el versículo 14 y 15 y 16, son 3 versículos. Judas cae en la tentación, aunque estuvo cerca de Jesús, 3 años. Y fue enviado por él, y cuando regresaron felices de todo lo que había hecho, que hasta los demonios se le someten, pero no salió de su amor propio, de lo que yo quiero, lo que a mí me parece. Ya estaba viendo él que aquel líder, a quien él estaba siguiendo, lo van a matar. Ese Mesías como yo lo tengo aquí, como yo quiero que sea. No, eso un momentico, eso no tiene nada que ver, eso es otra cosa, no. Yo voy entonces a quedarme con algo, 30 monedas de plata. Así mismo es cuando tú no eres dueño de tu sexualidad. Y es lo que está diciendo la iglesia. Robando como Judas. Entonces, ¿a quién traicionas? Al matrimonio. ¿A quién traicionas? A ti misma. ¿A quién traicionas? A ti mismo. Y viceversa. Y a tus hijos. Entonces, hay traición allí. Por eso es que la palabra tiene que regir nuestras vidas. Mira, porque un hijo que nace, que es concebido en un vientre, que tuvo puesto un aparato, que está consumiendo químicos y que sigue alterado químicamente el cuerpo, no está siendo concebido en un lugar tan santo como debió ser. Ya viene manchadito con algo de lujuria. Y mira que yo me he dado cuenta, he visto adolescentes que el papá está en adulterio y las niñas empiezan a cambiar de forma de vestir. O sea, el pecado recae. Bueno, ese es, porque tocaste 2 puntos. Ese es, los hijos han nacido y entonces la cabeza, porque dice San Pablo que así como Cristo es cabeza de iglesia, el hombre es cabeza de hogar. Pero si la cabeza tiene aquí la sexualidad y no en el punto donde la tiene que tener, entonces todo alrededor también está malo. Entonces pasa todo esto que está diciendo María Elena. Y se abren puertas, a mí me ha tocado verlo. Y mira, no voy a contar quién fue, pero tengo una amiga, no voy a decir ni de qué país, que ella dice, claro, por su ignorancia, su marido se hizo vasectomía. Dice que ella no entendía por qué después de un abrazo conyugal ella sentía ganas de llorar. Claro, hasta que ella se acercó a Dios, hasta que ella comprendió la belleza, la santidad del abrazo conyugal, entendió por qué quería llorar después de cada abrazo conyugal. Y va mucho más, porque sobre todo, sigamos enfocándolo a que estamos traicionando a Jesús, a Dios Padre, porque Jesús hace todo lo que Dios Padre le dijo, porque el Dios Padre dice en Génesis, crece y multiplicaos. Entonces, cuando yo tomo la decisión de Dios,
como si yo fuese Dios y voy a ponerme un aparato intrauterino o voy a hacer esto, voy a hacer aquello, estoy haciendo el papel de Dios. Pero como nomás que hay un solo Dios, ese diosecito que está actuando es el diablo. Suena Con fuerte, minúscula. pero es así. Es Es así. al maestro al que le estoy siguiendo, porque bueno, vamos a tocar otro tema que también es punto álgido en la iglesia. La gente cree, se imagina que la iglesia nos dice hay que tener un hijo tras otro y desde que te casas. No es así. La voluntad de Dios no es así, no está milimetrada. Así como tiene una voluntad en la vida de Sonia, en su matrimonio con sus hijos, tiene otra conmigo. Entonces, asimismo, el número de hijos tiene un plan con ella, tú tienes 2 hijos, yo tengo 4, y el espaciado es también diferente. No es lo mismo para una persona que tiene dificultades económicas, no va a tener un hijo tras otro, va a tener un espacio entre uno y otro. Entonces es descubrir, ¿y quién mejor para planear la sexualidad que Dios? Claro, es lícito, eso es la paternidad responsable, que mi esposo y yo hagamos uso de nuestra inteligencia para, bueno, evaluar qué es lo que creemos, cuántos hijos, qué tan espaciados, pero en ese diálogo teniendo también la escucha de, bueno, Señor, este es tu plan, lo estoy entendiendo. Exacto. O es diferente. Y para esto, si me estoy equivocando, pues la puerta está abierta, no tiene una llave, porque aún así todos los métodos artificiales fallan. Y los que más funcionan son los naturales. Y cuando uno pone en el cuidado de Dios la sexualidad, sucede que la esposa estaba distraída y entonces toca la puerta el hijo, llega la visita y lo dice con razón, es que ahorita no estaba preparada para un abrazo conyugal porque no estoy preparada para un hijo. Y Dios se pone al cuidado de nosotros. Sobre todo, ¿cuánto se gana en control que se ofrende a Dios? ¿Cuánto perdió Judas por no controlarse su ambición? Porque en el evangelio de ayer es cuando María derrama María Magdalena derrama un frasco de perfume de nardo puro costoso. Y él dijo, ha debido de venderse para dárselo a los pobres. Él estaba pensando en su bolsillo. En el pobre Judas. En el pobre Judas. Ya ahí su pensamiento estaba cegado. Y estaba Jesús enfrente de él, pero ya estaba cegado. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros en nuestra parte. Y cada vez que hacemos un acto contrario a la voluntad de Dios, estamos siendo tan traicioneros a su amor como Judas. Bueno, no tanto, ¿no? Porque Jesús dice adelante, pero yo quiero que escuchen esto. Bueno, Sonia, pero permíteme. Dices no tanto, pero vamos a suponer que yo soy egoísta y quiero llevar al parque de diversiones a mis hijos y darles una televisión sota en su cuarto y vacaciones así. Y a lo mejor Dios quiere más hijos que yo sea co-creador con ella. Y yo por mi egoísmo solo tengo un hijo, o no se diga, no quiero tener ningún hijo. Eso es grave también. Indudablemente que es grave, pero nadie se ganó este epíteto que Jesús va a decir aquí adelante en el Evangelio. Cuando dice, el primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quiere que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Él les dijo, id a la ciudad a un tal y decirle, o sea, a un fulano, dicen otra. No ponen el nombre, pues, pero. El maestro dice, mi tiempo está cerca y en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Muy entristecidos se pusieron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va. En otra versión dice, va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Yo creo que no hay algo tan fuerte en toda la palabra de Dios. No hay nada tan fuerte. Como para mí no hay otro piropo tan grande como lo que le dice a Juan el Bautista, que él es testigo de la verdad. No ha habido nacido de mujer. Claro, dice, excepto los que están en el cielo, o sea, hablando terrenalmente. No, a mí me gusta lo que viene después cuando le dice que no hay nadie más grande nacido de mujer que Juan el Bautista, pero ¿sabe lo que agrega? Pero aún es el más pequeño en el reino de los cielos. Yo dije, ya va. ¿Yo estoy más grande que Juan el Bautista? Sí. Si sigo viviendo en su voluntad, si me esfuerzo. ¿Por qué? Porque hasta Juan el Bautista terminó la época de los profetas, ¿ya? Antiguo Testamento. Por eso él es el precursor. Él hablaba de lo que venía con Jesús desde su encarnación hasta su muerte. Viene una nueva era, no la nueva era del diablo, no, la nueva era para toda la raza humana, la nueva era de vivir en santidad, la nueva era de que ahora tenemos
acceso a entrar, como diría San Pablo, al trono del Padre y decirle, Abba, papá. Antes no podía. Por eso él dice, el más pequeño en el reino de los cielos. Nosotros tenemos un privilegio y lo estamos perdiendo. Uno, porque no lo conocen, por eso estamos aquí. María Elena y yo y venimos todos los miércoles. Y a veces estamos, bueno, ella cuando está viajando, o yo cuando he estado viajando, o nos sentimos mal, pero venimos porque sabemos que es un proyecto de Dios. Y además también porque somos una roble viva, porque mientras más venimos y obedecemos, también Él nos llena más de su Santo Espíritu. No lo hacemos de a gratis, el único que lo hizo de a gratis, totalmente, fue Él. Totalmente, fue Él. Como diría el padre Jorge Lori, hombre, que te pasas una hora frente al Santísimo y dices, estuve una hora. Él que se quedó allí cautivo, eso sí es grande. Te interrumpí, sigue, ¿no? Entonces, No le hubiera... vale no haber nacido. Entonces preguntó, pero hay de aquel a quien el Hijo del Hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que iba a entregarlo, ¿soy yo acaso, Rabí? Dícele, tú lo has dicho. En el Evangelio de San Juan, este pasaje... le cayó el 20, como decimos los mexicanos. No le cayó el 20. Cuando el pecado enceguece. Por eso el que está en control de la natalidad dice, no. Ellas están diciendo, pero eso es basura. Déjate llevar por el Espíritu Santo para que tú veas. Obedece un poquitico. A tu Santa Madre Iglesia. Un poquitico que tú lo obedezcas y verás, como dice el salmista, prueba cuán bueno es el Señor. Prueba cuán bueno es el Señor. Y en el supuesto que la iglesia estuviera equivocado, tú por obedecer te ganas la gracia de Dios. Que no esté equivocado. Porque de ahí, como tú dices, salió todo ese desmán que hay. Ahora bien, en el Evangelio de Juan, le dice en este pasaje, San Juan lo describe, que le dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y él le dice, tú lo has dicho, en el de Mateo. Indudablemente que dijeron las dos cosas. Uno escribe una parte y otro escribe la otra. El Señor le dijo, tú lo has dicho, ve a hacer lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero si nosotros lo llevamos a nuestras vidas, a mí me encanta hacer el lección divino con la palabra. Yo no me quedo, por gracia de Dios, con que este Judas sí era, sino ya va. ¿Hasta qué punto yo he sido Judas? ¿Hasta qué punto el Señor me ha dicho, lo que tengas que hacer, hazlo pronto? Y entonces yo le digo, Señor, tú no me estabas refiriéndote a que te fuera a traicionar. Por supuesto que no. Él estaba diciendo, lo que tienes que hacer, que es rectificar, hazlo pronto, antes que tu alma se pierda, antes que te vayas al infierno. Porque inclusive la intención y las monedas que iba a recibir, todavía él se arrepintió, pero no fue donde Jesús. Qué gran diferencia con Pedro. Así mismo. Y entonces siguió en las garras del diablo, aunque la iglesia no dice si está en el infierno, no sabemos. Pero el Señor le está diciendo aquí que vale más que no hubiese nacido. Y le voy a decir una cosa, de todas maneras, él hubiera sido apresado. Si él va y pide perdón, o lo hizo en el último momento de su vida, cuando llegó a la presencia de Dios. Decía un sacerdote que yo veo hoy, que decía que Judas siguió en su terquedad, y entonces después quiso vender a Jesús. Cuando regresó la plata, bueno, aquí yo se los vendo, de regreso los 30. No, esa no es la idea. Cuando nosotros nos hemos equivocado, lo primero es rectificar y llorar, si es posible, con como mucho dolor. Que dicen que le quedaron unos surcos al final de su vida. Y después ir a la confesión. La mayoría de los hombres que están con ese jueguito dicen, yo no me voy a confesar con un hombre tan pecador como yo. Ahí tienes otro pecado porque estás juzgando. Volvemos a lo mismo. No te acuerdas. Así. Así es, ¿no? A ver, cuando tú señalas a alguien, hay 3 dedos que se te regresan. Entonces tú y yo somos miembros de la iglesia. Entonces ese señor, porque bueno, ya para que no suene tan feo, que la mayoría son mujeres, ese señor que está señalando así, pues habrá que decirle, bueno, antes de que usted señale al papa, a los obispos, a los sacerdotes y demás, diga, yo como miembro de la iglesia laico he sido alcohólico, he sido borracho, he golpeado a mi esposa, he desobedecido el magisterio de la iglesia y he utilizado métodos artificiales. Por estos métodos artificiales han muerto hijos míos, he golpeado a mi esposa estando embarazada y por eso se murió. Señálese usted primero y luego ya levanta el dedo. Porque el sacerdote, usted puede ser más santa que el sacerdote, pero Dios le dio a ese sacerdote la potestad que ni usted ni yo tenemos para perdonar en su nombre los pecados. Entonces es un acto de humildad también. Además, yo en las historias de los santos, yo no he leído tantos santos. Porque tengo muchos años. No hay ninguno desobediente. No solamente que no era
Además de eso, ¿qué Atrevidos. pasaba? Siempre tenían un director espiritual y se sometían en obediencia, no la que yo estoy recibiendo esto del Señor, Esto me gusta, esto no. sino lo que el confesor les decía. Esto sí me gusta, pero el tema de la anticoncepción no. Entonces yo me hago mi propio Dios como a mí me gusta. Hay una cosa que podemos ver en Judas, porque yo parto del principio, el documento esta de Santa Sor Faustina, que también lo vamos a mencionar, tanto el diario Santa Sor Faustina, ¿ok? Aprobado por la iglesia. Todo parte, porque si es santa está recontraaprobado, todo parte de la palabra. Pero si nosotros nos quedamos con que ese Judas sí era, primero estoy juzgando. Y segundo, lo que tiene que impelarnos es a decir, ¿cuántas veces he sido como Judas? Cuando yo decido los hijos que voy a tener, la forma que los voy a tener. Dios, porque sí puedo decidir con mi esposo, pero sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Exacto. Entonces estoy traicionando su verdad. Así que aquí es clarito. Por eso, esta madrugada cuando leía el Evangelio, yo le preguntaba con toda sinceridad al Señor, ¿cuántas veces he sido como Judas y he traicionado tu amor? La respuesta que me dio no se las voy a decir, no sean curiosos. Y también hay pecado de avaricia, Sonia, porque a veces dicen, no, tener muchos hijos voy a vivir menos cómodamente. Y no pasa así. Tengo una amiga que ya no recuerdo cuántos hijos tenía cuando alguien le dijo, tú no has de tener ni siquiera jamón en tu refrigerador. Creo que tuvo 6 hijos y le fue tan bien económicamente. Les digo, ahora les deberías de contestar, ahora tengo y hasta jamón serrano. Nosotros fuimos 8. Yo soy la menor de 8 y no pasamos hambre. Ahora, el problema del hambre es otra cosa diferente. No es el número de hijos que tienen, es la injusta distribución de los bienes. Hay que preguntarnos. Y a veces también flojera de la cabeza del hogar. Pero hay que preguntarnos también nosotros cuando tenemos a alguien a quien le estamos pagando, si estamos pagando un salario justo, ¿no? Independientemente de lo que me marca la ley. Si yo estuviera en su lugar, viviría cómodamente con ese salario, podría alimentar, salir de vacaciones, ¿por qué no? Llevar a mis hijos a todos esos lugares que a mí sí me gusta llevarlos. Y a veces no son tan necesarios eso. Sí, claro, porque un hijo no vaya a llevar eso. Yo no tuve una infancia con profusión de cosas, tuve bastante. Y la felicidad no está basada en eso. Que ahora nos vendan ese tema y no lo creamos es otro tema. Eso es otra cosa. Y yo inclusive cometí el error de querer dar a mis hijas lo que yo no tuve. Eso es un error garrafal. Eso es soberbia. Porque el Señor me está diciendo a mí, van a tener lo que necesitan. ¿Acaso tú necesitaste algo? Cuando leía, ahora sí les voy a decir lo que me respondió, cuando leía las veces que le pregunté con toda sinceridad a la luz del Espíritu Santo, en oración de silencio delante de él, después puede ser que le pida, pero primero hago esa oración de silencio, él me mostró muchas veces que lo traicioné en su amor, pero una cosa sí sentí en mi corazón, no quiero que recuerdes lo que ya yo te perdoné. Ahora lucha por no traicionar nunca mi amor. Presente. Y ¿sabes lo que pude conseguir en esa respuesta que él me estaba dando? Que un corazón agradecido no lo vuelve a traicionar. ¿Por qué? Porque entendí que toda mi vida, este mes que comienza voy a cumplir 76 años, y toda mi vida pasé una película con la luz del Espíritu Santo, él siempre estuvo. Desde el vientre de mi mamá, que sufrí el primer rechazo, ahí estaba la encarnación de él y él estaba haciendo nuevo. Dice la palabra de Dios que él todo lo hace nuevo. Él estaba diciendo, Sonia, yo estoy haciendo nuevo esos 9 meses de vida fetal que tú viviste. Mi mamá después había tenido 9 embarazos, ya no quería tener más hijos, quedó embarazada, tenía a su esposo. En aquel entonces no había ni pastillas ni nada que tal, y además ella no se atrevía. conocían los métodos naturales, eso nace a la Pero si hubiera tenido métodos naturales no hubiera nacido yo. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que ella se sintió cargada, mi papá también tuvo un desliz y se sintió cargada en aquel momento. Después toda mi vida, para mí, ella fue un modelo de madre y me enseñó la devoción al corazón de Jesús, el amor a María y a la Eucaristía. Así que todo aquello que viví, pero que quedó en mi mente, esa herida que viví en el vientre, cuando Él se encarnó y se puso del tamaño, Dios mío, a mí siempre me dan ganas de llorar, porque decir, el Dios de la historia, por quien todas las cosas fueron hechas, se somete a ser del tamaño de un granito de azúcar.
de azúcar. Indudablemente que tenía que ser en el vientre purísimo de María. Indudablemente que el Padre tenía que preservarla del pecado original. No iba a estar allí el rey de la historia, porque en todas las cosas fueron hechas. Ajá. Entonces me conmueve y todo lo eso nuevo. Y yo fui sanada. No estoy, al contrario, recomiendo terapeutas católicos en casos de ayuda. Yo la recibí directamente de él, porque no tenía acceso a un terapeuta. Directamente cuando compartí con un psicólogo amigo e hijo espiritual, como me había dicho el Señor que me pusiera en posición fetal, él me dijo, eso es una herramienta que usamos los psicólogos para sanar desde el vientre de la madre. Le dije, pero es que a mí me estaba haciendo la terapia el terapeuta. El terapeuta por excelencia. Confiemos en Dios y entonces podemos ser fieles y no caer aquí como la traición de Judas desde la encarnación. Y además Él quiere hacer una encarnación con cada uno de nosotros y Él se lo explica a la Beata Concepción, que la encarnación mística es una gracia del Espíritu Santo que va transformando a el alma en otra figura que es Jesús. Y eso es bíblico, está en Romanos 8, versículo 29. A los que Él predestinó desde antemano a reproducir la imagen de Jesús. Yo no me tengo que parecer. María Elena no se tiene que parecer. En las cosas buenas sí, a sus papás. Ella tiene que parecerse a Jesús, yo me tengo que parecer a Jesús. Y las cosas buenas que hemos recibido de nuestros padres, porque como no fueron escuelas para padres, nos dieron cosas malas, pero también nos dieron cosas buenas. Nosotros también. Y nosotros también nos hemos equivocado, pero ahorita estamos hablando de nosotras. Entonces, todo eso se va configurando. Porque, por ejemplo, yo siempre fui muy impulsiva y mi mamá me controlaba. Y ahora yo entendí, y él lo purificó, que lo impulsiva sigo siendo. Y a Pedro también se lo hizo. Porque yo no tengo miedo de denunciar la mentira donde está. Yo no tengo miedo. En una oportunidad un sacerdote nos pidió que fuéramos y le encomendó a otra persona. Y la otra yo le decía, habla. Tengo miedo, le dije, bueno, entonces allá voy yo, pues. Hice lo que no me tocaba, pero no me iba a quedar callada. Entonces entendí que es un don que Dios me dio. Pero no la podemos mal usar. Exactamente. Entonces, antes era impulsiva para mal usarlo. Por supuesto que sí, muchas veces. Y con mi esposo. Ahora, el Señor lo toma hasta donde yo se lo deje para Él. Pero hay que mantenerse fiel. Fiel en esos métodos que nos acabamos de terminar hoy con este hermoso documento, fiel en su amor. Y eso se logra con la gratuidad, porque Dios Padre los mira a través del Hijo. Cuando Él vio que todo era muy bueno en Génesis, es porque todo lo que estaba haciendo lo hizo con el hágase, que es el verbo. Todavía no era Jesús. Entonces nosotros, ¿para qué vamos a perder tiempo? Voy y cumplo. No, voy y me santifico. Más nada. Aquí no hay más nada. Diré lo que dice, que leíamos ayer sí, no sé si tenemos una muy buena noticia. Yo te quiero invitar a que compres el diario de Santa Faustina, que nuestro Señor Jesús viene a mostrarnos la cara del Padre, que es el amor. Nos dice que la principal característica de Dios no es el amor, es la misericordia, que la misericordia es el amor que no merecemos. Y estamos pues vamos a pasar la pasión, muerte de nuestro Señor, la Pascua es este domingo, y el siguiente domingo es el domingo de la misericordia. Entonces, en el domingo de la misericordia es una fiesta muy grande, pero antes de la misericordia te quiero invitar a que el Viernes Santo empieces la novena de la Divina Misericordia, que adivina quién la inventó. Nuestro Señor. Está en el diario, Él se la dictó. Cada día recoge un grupo de almas. Y de hecho, aquí aquí en el diario, cuando ves así que está en obscurito, es lo que Jesús le dice. Obviamente que es un libro que está aprobado por la iglesia. Pero, perdón que te interrumpa, yo quiero que antes de entrar en eso de la novena, porque ya es el Viernes Santo, sí, quiero explicar un poquito, no voy a dar aquí una catequesis de liturgia, de lo que es el Triduo Pascual. Mañana, Jueves Santo, en la mañana, todos los párrocos van a la arquidiócesis y tienen la misa crismal y reciben de parte del arquidiócesis, del arzobispo, los óleos sagrados con los que van durante todo el año a bautizar a los niños y con el que van a ungir a los enfermos, que huelen delicioso. Entonces mañana es tan hermoso ir. Sobre todo hay el lavatorio de pies. La invitación es que vayan, porque es la cena, se llama Jueves Santo, la Cena del Señor.
se recuerda cuando él instituyó la Eucaristía, cuando le lavó primero los pies, incluyendo a Judas. También le lavó los pies a Judas y le lavó los pies a Pedro, que también lo negó, no lo traicionó, pero lo negó. Entonces vemos todo eso y luego que termina esa Eucaristía, se reserva el Señor, queda el sagrario abierto. A mí me da siempre un desconcierto cuando veo el sagrario abierto. Es lo más fuerte. Es fuerte. Quitan el mantel de la mesa del sacrificio, del altar, y queda el altar sin nada. Sin nada. O sea, vemos, todo quedó. ¿Por qué? Porque ya el Señor se reservó. Después que instauró la Eucaristía, me dan ganas de llorar. Él va a los olivos, y eso es bíblico, está en los evangelios. Judas sabía dónde estaba, porque ahí van a orar, y ahí llevó a la cantidad de soldados y que lo fueron a apresar. Que también hay un momento tan lindo que está en el evangelio de Juan cuando le dicen, él les dice, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, y cual dice, yo soy, se cayeron hacia atrás. Casi no tiene fuerza mi Señor. Casi no es Jesús el que el no que se yo nos sigo. olvide que es que en el Antiguo Testamento así es como nuestro Señor le dice, yo soy. Exactamente en el libro de Génesis, cuando él llama a Moisés y le dice que vaya en su nombre a liberar a su pueblo que está esclavizado en Egipto. Pero en nombre de quién le digo, y le digo, yo soy el que soy. Yo soy Yahvé, Yahweh, en lengua hebrea, Yahweh, yo soy. No hay, por eso es que el ser humano, por el pecado, todo es yo, a mí me gusta, yo quiero, a mí me parece. Eso no sirve aquí. Es santa voluntad que de santa no tiene nada. La Beata Concepción le decía, una mujer que admiro muchísimo, no cuando yo, sino cuando tú. No como yo, sino como tú. Y ella se lo repetía. Desde que yo lo leí en el diario de ella, yo le digo muchas veces. Y a veces cuando se me pone la cosa apretada, le digo, lo tomaste muy en serio, ¿no? Pero es preferible. Es preferible. Su tiempo es perfecto. Que estemos buscando a estar allí con aquella esclavo de nuestras pasiones. El pobre Judas, bueno, pobre entre comillas, el pobre Judas estaba ya esclavizado de lo que él tenía en la mente. Él había estado 3 años con él. Lo había visto hacer los milagros, los Pero él quería portentos. otro Dios, él creía que era un Dios diferente. Que lo iba a liberar del tal. No. Este nos libera primero interiormente. Y si nosotros nos unimos a él, ese ejército aguerrido, también nos va a liberar. Va a liberar y va a instaurar su reino de amor. Está en la Biblia, yo no estoy diciendo nada ni yo soy una prefeta. No, Dios me libre. Y te recordamos que este viernes es ayuno. Nos obliga el ayuno. Y también recordemos cuando menos jueves y viernes no son días para andar de compras. Muchachita, pero porque se me adelanta, todavía estamos en el jueves. Bueno, es que íbamos. No, pero ahora vas a hablar también del viernes, por favor. Entonces, voy a hablar de la imagen, que ya la deben de conocer, que salen sus 2 rayos y dice, no en la belleza ni en el color ni en el pincel está la grandeza de esta imagen, sino en mi gracia. Los 2 rayos significan el rojo, la sangre, el azul o blanco, el agua. El rayo pálido simboliza el agua que justifica las almas. El rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Es decir, el rayo de agua significa también los sacramentos que nos lavan, el bautismo y la confesión, y el rojo, la Eucaristía. Estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa manos de Dios. Ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la fuente de misericordia para recoger gracias. Ese recipiente es la imagen con la firma Jesús en ti confío. Por si todavía no tienes la imagen, pues es una buena oportunidad de tenerla. Fíjate qué maravilla, ¿no? La novena comienza el Viernes Santo. Y termina A mí me pasa una cosa, tengo que confesarlo aquí. Yo normalmente hago el sábado, la del viernes y la del sábado, porque el viernes se me pasa. Está ocupadísima. Porque estoy muy metida en lo que... Porque iba por el jueves, ¿no? Que entonces vemos que quitan todo y queda así. El viernes vamos a los oficios del Viernes Santo, no es Eucaristía. Vamos a recibir la comunión con las hostias consagradas que fueron reservadas del día anterior. Entonces hay adoración a la cruz, la adoramos, recibimos la comunión y nos quedamos en un silencio tratando de vivir esa sepultura hasta el sábado.
Por eso es que a mí se me olvida empezar la novena el viernes, pero está a las bien, 3 de la tarde. bien colocadita, pero muy bien colocadita, porque ¿qué es lo que estamos clamando allí? La misericordia, porque todo eso es por pura misericordia. Entonces ahí descubrimos que todo eso que vivió Jesús desde la encarnación hasta la pasión es la misericordia de Dios que tiene para con nosotros, porque estábamos destinados a la condena total porque habíamos desobedecido. La persona de los padres, nuestros padres de la raza humana, de toda la raza humana, creyentes o no creyentes, desobedecieron, se salieron de esa voluntad divina. El nuevo Adán, que es Jesús, la nueva Eva, que es María, nos vuelven a llevar hacia acá. Jesús nos rescata. La semejanza, la imagen la tenemos, porque seguimos siendo los únicos que decidimos de toda la creación. Ni los ríos, ni los pajaritos, ni los mares, ni el movimiento de la tierra. Nosotros los seres humanos, ahí está la imagen de Dios. Pero la semejanza, Él la ve, el Padre la ve a través del Hijo. Entonces vamos agarrando la fisionomía de Jesús. Y también dice San Juan de la Cruz que mientras más ama el alma y más unida está a Dios, Dios más rápidamente le concede lo que le pide. Por eso la Virgen fue la que le niega a su madre. A su madre. Entonces, ¿qué es lo que nos invita este Triduo Pascual? Primero a vivir ese jueves, pero mirándolo, viviéndolo. No que voy a cumplir, voy a vivirlo. Y después que lo vivo, me quedo con él ese jueves. El viernes voy a los oficios, peso la cruz. Cuando llegue, por favor, que a mí tampoco se me olvide. Hago entonces el primer día de la novena, pero no importa. El Monseñor Roberto Sipo, él dice que a veces a él se le olvida y hace 2 días en uno. ¿Cuál es el problema? Yo le digo, ay, qué bueno, porque a mí se me olvida, pero después hago 2 días en uno. También. Pero vamos a ser obedientes. Yo soy un poquito desobediente. Vamos a comenzar Te quiero invitar también a ver la película de La Pasión. Le venía contando una que mis hijos la veíamos desde pequeños. Hay pedazos que le puedes decir que cierren los ojos. Y hay personas que son muy visuales como yo, que ayer caí en la cuenta, yo nunca me había dado cuenta, Sonia me hizo caer, que eso viene en la palabra de Dios. Y lo he leído yo creo que muchas veces, pero mi cerebro no se detiene ahí. Sí, a mí me impactó mucho cuando dice ese yo soy y caen. A mí me impactó en la película. Y tal vez lo he leído muchas veces y mi cerebro no. Bueno, pero vamos a seguir con esto aquí. Por medio de esta imagen, colmaré a las almas con muchas gracias. Por eso, que cada alma tenga acceso a ella. Prometo que un alma que venere esta imagen no perecerá. También prometo ya aquí en la tierra la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo mismo defenderé como mi gloria. Esta fiesta ha salido de las entrañas de mi misericordia y está confirmada en el abismo de mis gracias. Estoy leyendo diferentes numerales del diario. Deseo conceder, aquí está lo más importante, el perdón total a las almas que se acerquen a la confesión y reciban la Santa Comunión el día de la fiesta de mi misericordia. Quien se acerque ese día a la fuente de vida recibirá. Perdón, es el siguiente domingo, ¿no? Si no este de Pascua, sino el que sigue. Por eso, el siguiente domingo después de Pascua. Ajá. Total de las culpas y las penas. Bueno, a veces, sobre todo los que vivimos aquí en Estados Unidos, el domingo no hay confesión. Tampoco te pongas tan estricta. Puedes confesarte un poquito antes, o si no tienes ningún pecado mortal, tienes un poquito tiempo después para confesarte. Quiero que esta imagen que pintarás con un pincel sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de Pascua de Resurrección. Ese domingo debe ser la fiesta de la misericordia. Así es que si tu imagen no ha sido bendecida, pues es un momento de llevarla. Que el otro día nuestro párroco nos explicó algo muy sencillo. No necesitas ir al final a que el sacerdote te bendiga. Simple y sencillamente, lo que llevas a misa queda bendecido. Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, especialmente para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo un mar de gracias. Ya va, eso está muy rápido. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo, imagínate nomás, un mar de gracias sobre las almas que se acerquen al manantial de mi misericordia. Gracias, Señor. Ahí están abiertos, pero falta que yo quiera beber. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y las penas, es decir, hasta el purgatorio. Ahí están las penas. En ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias. Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como la escarlata. Es maravilloso el amor de Dios, que entonces Él suscita esto. Llama a Santa Sor Faustina, le pone en eso y que escribe su diario. Porque como diciendo, está todo aquí en la palabra. Pero como somos tan duros de entender, voy a suscitar esto. Lo voy a desmenuzar. Voy a hacer aquí, para que entonces facilita. Aquí como es que se abren las entrañas de su misericordia, así yo no haya entendido, no me haya autoanalizado a la luz de la palabra de que yo también he sido como Judas en menor escala,
lo he traicionado, sobre todo en gratitud y en amor, entonces aquí voy y recurro a esto. No, es que no hay nadie, no hay un papá más bueno que papá Dios. Imposible, imposible. El padre más bueno del mundo, y hay padres buenos, no lo puede superar porque es Dios. Lo mismo que Jesús. ¿Qué ser humano, entre comillas, porque era hombre, pero era Dios, puede ser mejor que Jesús? Sus rasgos, su paciencia, su amor, su firmeza, su denuncia, su entrega, su amor, más que Jesús. Cuando nosotros vamos mirando la figura de Jesús y la vamos descubriendo a través de los evangelios, ya no hay idolatría con ningún ser humano. Porque decimos, ahora voy a amar a mi esposo, a mis hijas, a mi nieto, a todo el mundo, con el amor de Dios. No, pero no estoy hablando de apego, porque yo nunca tuve apego con mi suegra, no sé si tú. No, pero es que estábamos platicando hace rato No, yo te estoy entendiendo, yo estoy haciendo un chiste de eso. Es que no te tocó esa plática, estábamos en otro lugar, dice que donde están las personas mayores, alguien estaba platicando que su suegra está ahí y estaban asombrados de que fuera ella, porque dicen, las nueras no vienen a estos lugares. Uh-huh. Miren, el amor de Dios es tan grande, y vuelvo a insistir en esto de vivir el triduo pascual, porque es una gran oportunidad que la Santa Madre Iglesia, inspirada y guiada por el Espíritu Santo, nos da la oportunidad para resucitar con Él. Ya hablamos del viernes, ya hablamos del jueves, ya hablamos del viernes, hacemos ese silencio interior. Podemos estar con la familia, pero no nos podemos apartar, pero siempre guardando interiormente ese silencio. Entonces el sábado. No estamos de fiesta, sino hasta el domingo. Exacto. O el sábado en la noche. Uh-huh. A mí me encanta la vigilia. Sí. Y ahí es donde añoro más a mi tierra Venezuela, porque la vivíamos de una forma bellísima. La de aquí también son lindas, pero son en inglés. Entonces, pues, sí las entiendo, pero no del todo. Y además, nosotros lo hacíamos de una forma muy linda, porque somos una comunidad eclesial base en Venezuela, Maracaibo. Y el que la cantaba siempre era mi amado hermano Miguel, con su guitarra, toda la iglesia. Empieza esa vigilia que dice Santo Tomás de Aquino, que es la madre de todas las vigilias, con el lucernario fuera de la iglesia. Allí se enciende un fuego que se llama el lucernario, y el sacerdote de allí, después que lo bendice, se enciende el cirio, uh-huh. El cirio pascual, que no es cualquier cosa, le han insertado 4 granos de nuez, que significa alfa y omega, principio y fin, que es Jesús. Ese cirio va a estar 50 días encendido en el templo. Y bueno, antes de cerrar el programa, quiero recordarte que para confesarte tienes que arrepentir, hacer un examen de conciencia desde tu última confesión de los pecados que no has confesado, que no te has arrepentido, tener dolor de haber ofendido a Dios, tener el propósito de no volverlo a ofender, irte a confesar verbalmente con el sacerdote y cumplir la penitencia. Y para que los pecados que debemos de confesar son los pecados mortales. También es recomendable los otros, aunque también se borran en la misa y de otras formas. Para que un pecado sea mortal, tiene que tener 3 condiciones: materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. El vivir la sexualidad fuera de como Dios la creó, pues es materia no sencillita, ¿verdad? Pleno conocimiento, te cuento que si no sabías que uso de anticonceptivos no está bien, ya lo sabes. Y pleno consentimiento es querer hacer el mal. Ya sé que está mal y aún así quiero seguir haciendo uso de ellos. Entonces, y antes de hacer la oración, quiero decirles que el pregón pascual que se canta dice una cosa hermosa. Feliz culpa que mereció tan gran Redentor. La culpa nuestra mereció, no por amor del Padre, que fuese tan grande el Redentor. Vamos a pedirle al Señor en Pero este antes de cerrar la pregunta, ¿en qué te he traicionado? Preguntémosle, ¿en qué te he traicionado? Y cerramos los ojos y le pedimos a ese Espíritu Santo que nos dé la gracia de vivir este triduo pascual en santidad. Que desde mañana, cuando nos levantemos, sepamos que vamos a vivir la experiencia de la institución de la Eucaristía, el lavatorio de pies, y luego lo vamos a recibir a Él. Nos guardamos celosamente todas aquellas gracias que hemos recibido, y entonces el viernes vamos a la adoración de la cruz y el domingo a la vigilia, para estallar con alegría y decir, entonces que tuvo la iglesia más de 40 días sin decir el aleluya, decir aleluya, aleluya, ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Que resucite en sus corazones, que resucite en nuestros corazones, porque es el plan de Dios, ser una criatura nueva.
Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y gracias, Mamita María. Y recordemos que después de la resurrección de nuestro Señor, de ahí hasta la venida del Espíritu Santo, no se reza el Ángelus, sino el Regina Coeli, que vienen estas palabras que nos ha dicho Sonia. Nos vemos la próxima semana.